Qué gozo poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga desde ahora y para siempre. En este video vamos a estudiar el comentario día por día de la lección número 1, titulada ¿Qué ocurrió? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu santa palabra, gracias por guiarnos en este estudio, por ser nuestro Maestro. Danos un corazón atento, humilde y dispuesto para comprender tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 27 de marzo, para memorizar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Desde el principio, el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las criaturas de la tierra. El plural, hagamos, fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. La palabra hagamos requiere por lo menos la presencia de dos personas que celebran un consejo. Esta verdad implícita en varios pasajes del Antiguo Testamento, tales como el que hemos tratado aquí, y también en Génesis 3:22, Génesis 11:7, Daniel 7:9, 10, 13 y 14, etc., está plena y claramente revelada en el Nuevo Testamento, donde se nos dice en términos inconfundibles que Cristo, la segunda persona de la deidad, llamada Dios por el Padre mismo, en Hebreos 1:8, estuvo asociada con su Padre en la obra de la creación. Textos como Juan 1, 1 al 3 y verso 14, Primera de Corintios 8:6, Colosenses 1, 16 y 17, Hebreos 1, verso 2, no solo nos enseñan que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, sino que toda vida es preservada por Cristo. La relación del hombre con el resto de la creación es la de un gobernante. Al transferir a Adán el poder de gobernar sobre la tierra, Dios tenía el plan de hacer del hombre su representante o virrey sobre este planeta. El hecho de que no se mencione las bestias del campo ha sido tomado por algunos comentadores como una indicación de que los animales que ahora son salvajes no estuvieron sometidos a Adán. Esta opinión es insostenible. También faltan las plantas en la enumeración de las obras creadas, sujetas a Adán, aunque nadie negará que el hombre ha tenido el derecho de regir la vegetación hasta el día de hoy, y que las plantas deben haber estado incluidas en la frase toda la tierra. Las dos palabras, varón y hembra, son traducciones de adjetivos hebreos que indican el sexo de dos individuos. La bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales implica que también deben haber sido creados con diferencias sexuales, pero no se menciona este hecho. Probablemente existía una razón especial para mencionarlo en relación con la creación del hombre. Esa razón puede deberse a que únicamente en el hombre la dualidad de sexos culmina en la institución de un santo matrimonio. Este versículo nos prepara para la revelación concerniente al plan de Dios para la creación de la familia que se presenta en el capítulo 2. Comentario bíblico adventista, comentando a Génesis 1, 26 y 27. El espíritu de profecía nos dice: después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos
en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado, y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. La historia de la redención, página 20 y 21. Domingo 28 de marzo. Tortugas hasta el fondo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Estas palabras nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Solo aquel que está entronizado como el soberano Señor del tiempo no tiene principio ni fin. De modo que las palabras que comienzan las Escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno e infinito. Al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras nos señalan a aquel que es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin. Hebreos 1, 10 al 12, Salmo 90, 2 y 10. Nuestra mente finita no puede pensar en el principio sin pensar en Dios, pues Él es el principio. Colosenses 1, 18, Juan 1, 1 al 3. La sabiduría y todos los otros bienes tienen su principio con Él. Salmo 111, 10, Santiago 1, 17. Y si alguna vez hemos de asemejarnos de nuevo a nuestro Hacedor, nuestra vida y todos nuestros planes deben tener un nuevo principio en Él. Génesis 1, 26 y 27, Juan 3, 5, Primera de Juan 3, 1 al 3. Tenemos el privilegio de disfrutar de la confiada certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, verso 6. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 2. Nunca olvidemos el hecho sublime, implícito en estas palabras. En el principio, Dios. Comentario bíblico adventista, comentando a Génesis 1, verso 1. El Salmo 100, verso 3, dice: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hebreos 1, 2 y 10. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Todo lo bueno que existe fue creado por Dios. Sin Dios seríamos nada. La nada es inexistencia, inconsciencia y vacío total. Sin Dios somos eso. Pero en las manos de Dios, nuestra vida adquiere sentido, gozo, paz, color y razón de ser. En sus manos, nuestra vida es una pieza importante de su creación y experimentamos el gozo de hacer parte de un todo perfecto que salió de lo profundo del corazón del Señor y que Él formó con sus preciosas manos.
Pero como lo dice el salmista, necesitamos reconocer que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo, y por ello debemos adorarlo, amarlo y servirlo. Los escépticos se niegan a creer en Dios porque sus mentes finitas no pueden comprender el poder infinito por medio del cual se revela a los hombres, pero se le ha de reconocer más por lo que no revela de sí mismo que por lo que está abierto a nuestra comprensión limitada. Tanto en la revelación divina como en la naturaleza, Dios nos ha dejado misterios que exigen fe. Así debe ser. Podemos escudriñar siempre, averiguar de continuo, aprender constantemente y, sin embargo, quedará por delante lo infinito. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 272. Lunes 29 de marzo. A imagen del Creador. Dice Génesis 2, versos 7, 18 y 25. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice el comentario bíblico adventista, se presentan importantes detalles adicionales en cuanto a la creación de Adán. Se nos permite atisbar, por así decirlo, dentro del taller de Dios y observar su mano que realiza el misterioso acto de la creación. La palabra formar es yatsar, del hebreo. Implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Se usa esta palabra al describir la actividad del alfarero. Isaías 49:5. Del orfebre que confecciona ídolos. Isaías 44:10. Habacuc 2:18. Y de Dios, que forma varias cosas, la luz, entre otras. Isaías 45:7. También el ojo humano. Salmos 94:9, el corazón, Salmos 33:15, y las estaciones, Salmos 74:17. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, los elementos de la tierra. La descomposición del cuerpo humano, después de la muerte, da testimonio del mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Existen muchos otros en proporciones menores. Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y también que volverá a la tierra de donde fue tomado. Eclesiastés 12:7. Fin de la cita que está en el comentario bíblico adventista comentando a Génesis 2, verso 7. Matthew Henry, famoso comentarista bíblico, dice: el hombre fue hecho para ser una criatura diferente de todas las que habían sido hechas hasta entonces. En él tenían que unirse la carne y el espíritu, el cielo y la tierra. Dios dijo: hagamos al hombre. El hombre, cuando fue hecho, fue creado para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ese gran nombre somos bautizados, pues a ese gran nombre debemos nuestro ser. Es la mente del hombre la que llevaba especialmente la imagen de Dios. El hombre fue hecho recto, así lo dice Eclesiastés 7:29. Su entendimiento veía clara y verdaderamente las cosas divinas. No había yerros ni equivocaciones en su conocimiento. Su voluntad consentía de inmediato a la voluntad de Dios en todas las cosas. Sus afectos eran normales y no tenía malos deseos ni pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran fácilmente llevados a temas sublimes
y quedaban fijos en ellos. Así de santos, así de felices, eran nuestros primeros padres cuando tenían la imagen de Dios en ellos. Pero cuán desfigurada está la imagen de Dios en el hombre. Quiera el Señor renovarla en nuestra alma por su gracia. Fin de la cita. En la creación del hombre, resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar, y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo, el Verbo, el Dios personal creó al hombre, y lo dotó de inteligencia y de facultades. Sobre todos los órdenes inferiores de los seres, Dios dispuso que el hombre, corona de su creación, expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios. Pero no por ello tiene el hombre que enaltecerse como Dios. El Ministerio de Curación, página 322 y 323. Martes 30 de marzo. Dios y la humanidad juntos. Génesis 1, 28 y 29 dice: Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Las bendiciones de Dios conferidas a los seres vivientes el día anterior fueron repetidas al fin del sexto día con adiciones especiales apropiadas para el hombre. Dios los bendijo, no lo bendijo. Esto indica que la creación de Eva debe haber ocurrido antes de que terminara el sexto día y que las bendiciones y responsabilidades que les fueron conferidas fueron compartidas por ambos de igual manera. Existe una diferencia entre los premios a las bendiciones de los versículos 22 y 28 que es digna de notarse. La bendición para los animales fue pronunciada en forma indirecta. Dios los bendijo diciendo, al paso que la bendición para la raza humana se presenta directamente con las palabras les dijo. Como seres inteligentes, podían escuchar a Dios y recibir comunicaciones. Este versículo contiene la primera revelación de Dios al hombre. En primer lugar, la bendición del Creador se refería a la propagación y perpetuación de la especie, bendición que nunca ha sido rescindida por Dios y que es el origen de los miles de millones de seres humanos que ahora llenan todos los continentes del mundo. La comisión divina ha sido entendida por diversos comentadores como que indicara que la reproducción de los seres humanos no debería continuar interminablemente, sino que había de cesar cuando la tierra estuviera llena de seres humanos y de sus súbditos irracionales. Esta revelación también contiene instrucciones en cuanto al deber y destino del hombre de regir las obras de la creación terráquea, comisión expresada casi con las mismas palabras con las del consejo divino registrado en el versículo 26. La única diferencia es la palabra adicional, sojuzgadla, que concede al hombre el derecho de utilizar para sus necesidades
los vastos recursos de la tierra, mediante labores de agricultura y minería, investigaciones geográficas, descubrimientos científicos e invenciones mecánicas. Fin de la cita, que puedes encontrar en el Comentario Bíblico Adventista tomo 1, comentando a Génesis 1:28. Dios bendijo a la primera pareja. La gran mayoría de estudiosos bíblicos está de acuerdo en que esto hace referencia al primer matrimonio celebrado en este planeta, pero también implica que Dios le estaba dando su autorización, aprobación y dotación para que se multiplicaran. El hombre y la mujer por sí solos no tenían ni tienen el poder de procrear. Solo la bendición de Dios morando en su ser podía darles la capacidad de multiplicarse. Siempre que los hombres vieran nacer un bebé, debían recordar que la bendición de Dios es la que multiplica, que Dios está con ellos, con la humanidad, para bendecirla. Cada mandamiento en esta tierra debe proclamar con notable claridad que Dios es el autor de la vida, que no ha perdido su amor para con nosotros y que sigue interesado en salvarnos y en darnos felicidad. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda hierba que da simiente, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, os será para comer. Génesis 1:29. Al salir del Edén, para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. Génesis 3:18. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. El Ministerio de Curación, página 227 y 228. Miércoles 31 de marzo. En el árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. La orden referida en estos versículos presupone que el hombre entendía el lenguaje que hablaba Dios y la distinción entre podrás y no podrás. La orden comienza positivamente, concediendo permiso para comer libremente de todos los árboles del huerto, con la excepción de uno: el derecho a disfrutar sin reserva de todos los otros árboles. Resalta por la forma idiomática intensiva: comiendo comerás, akol tokel, en hebreo. Aún en toda prohibición divina hay un aspecto positivo. Era muy precisa la limitación de esta libertad. El hombre no debía comer del árbol llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Puesto que no ha sido revelado, es inútil especular acerca de la clase de fruto que daba este árbol. La misma presencia de este árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. No se forzaba el servicio del hombre, podía obedecer o desobedecer. Él era quien debía decidir. El fruto en sí mismo era inofensivo. La Educación, página 22. Pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de la lealtad y de la obediencia del hombre. Como ser moral, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su conciencia, pero se estableció una prohibición para aclarar los principios de esa ley, al aplicarla a una situación específica, haciéndola así
una prueba justa de la lealtad del hombre a su Hacedor. Dios era el verdadero dueño de todas las cosas, aun de las que estaban confiadas a Adán, y esto daba a Dios el derecho de reservarse cualquier parte de la creación para sí mismo. No hubiera sido irrazonable que se reservara una gran porción de esta tierra y que hubiera permitido que Adán solo usara una pequeña parte de ella. Pero no era así. El hombre podía usar libremente de todo lo que estaba en el huerto, excepto un árbol. Evidentemente, el abstenerse de comer del fruto de ese árbol no tenía otro propósito sino el de mostrar claramente su lealtad a Dios. La prohibición estaba acompañada de un severo castigo de la transgresión, a saber, la muerte. Algunos han pensado que las palabras que expresan el castigo requerían su ejecución en el mismo día en que se viola la orden. Ven una discrepancia seria entre el anuncio y su cumplimiento. Sin embargo, el anuncio divino, el día que de él comieres, ciertamente morirás, literalmente muriendo tú morirás, significa que se pronunciaría la sentencia en el día de la transgresión. El hombre pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Así como antes de su caída, Adán podía estar seguro de la inmortalidad que le era otorgada por el árbol de la vida, así también, después de esa catástrofe, era segura su mortalidad. Esto es lo que implica la declaración comentada, más que una inmediata muerte física. Dios requería que el hombre hiciera una elección de principios. Debía aceptar la voluntad de Dios y someterse a ella, confiando en que le iría bien como resultado, o bien, si por su propia elección hacía lo contrario, cortaría su relación con Dios y probablemente llegaría a ser independiente de él. Pero la separación de la fuente de la vida inevitablemente solo podía traer la muerte. Todavía son válidos estos mismos principios. El castigo y la muerte son los resultados de la misma elección del hombre de dar rienda suelta a la rebelión contra Dios. Comentario bíblico adventista, comentando a Génesis 2, 16 y 17. Este es el tomo número 1 del comentario bíblico adventista. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor, y Él conversaría con ellos, y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás lo tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. La historia de la redención, página 24. Jueves 1 de abril. Fin de la relación. Génesis 3, 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Con la serpiente aparece una nueva figura en la narración, figura que ejerció una tremenda influencia sobre la historia subsiguiente del mundo. Moisés se aparta de su descripción de las condiciones perfectas del paraíso y va a la historia de la caída, por la cual esta tierra se transformó de un mundo de felicidad, amor y perfección, en un mundo de dolor, odio y maldad. Moisés deja sin mencionar el período bienaventurado del Edén, el tiempo pasado en completa felicidad, en el estudio de la historia natural, en el cuidado del huerto como Dios había ordenado, y en diaria comunión con el Creador en las horas frescas del atardecer. Es decir, Moisés no dice cuánto tiempo pasó Adán y Eva en su estado santo, perfecto y sin muerte y sin dolor. La serpiente es presentada como una criatura más astuta que otros animales. La palabra astuto, del hebreo arum, se usa en la Biblia unas pocas veces para indicar una tendencia desfavorable de carácter. Job 5:12, Job 15:5, pero generalmente se la usa en el sentido favorable de ser prudente. Ver, por ejemplo, Proverbios 12:16 y 23, Proverbios 13:16, Proverbios 14:8, 15 y 18, Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12. Este último significado favorable pareciera preferible aquí, pues la serpiente era uno de los seres creados que Dios había declarado bueno y hasta bueno en gran manera. Génesis 1, 25 y 31. El mal carácter de las serpientes de hoy es un resultado de la caída y la maldición subsiguiente, y no una característica de ese animal cuando fue creado. La objeción de que la serpiente no era un animal verdadero, sino un ser sobrenatural, difícilmente necesita una refutación seria en vista de la declaración explícita de que era ciertamente un animal. Sin embargo, todas las escrituras aclaran ampliamente que la serpiente misma no fue responsable de la caída del hombre, sino Satanás. Por ejemplo, ver Juan 8:44, 2 de Corintios 11:3 y 14, Romanos 16:20. Con todo, Satanás en un sentido figurado ocasionalmente es llamado serpiente porque usó de ella como un medio en su intento de engañar al hombre. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20:2. Notemos algo que es muy claro en el relato de Génesis 3. Hay una relación que se rompe, y es la relación del hombre con Dios. No la rompe Dios, la rompe el hombre. Cuando Eva decide creerle a la serpiente, decide también no creerle a Dios. Y cuando Adán decide comer porque amaba mucho a su esposa como para perderla, decide también dejar de amar a Dios. Hasta aquí, lo justo sería que Dios dijera: ustedes no valoran todo el amor que yo les di, y prefirieron hacer lo que bien les parecía, echando por tierra mi mandato. Entonces les doy lo que ustedes han elegido, la muerte. Sin embargo, Dios siempre anda reconciliando, no dividiendo. Dios les ofreció perdón, amor y reconciliación. Adán y Eva lo aceptaron. Dios los buscó, los perdonó y les permitió recibir las consecuencias de sus actos, para que supieran lo horrible que es el pecado y no volvieran a aceptarlo en su corazón. Pero también les prometió que un día vendría un Salvador, y en él serían benditos todos los habitantes de la tierra. En otras palabras, en Cristo volveríamos a tener una relación tan íntima con el Padre Celestial como la que existió al principio, antes del pecado. Las mercedes de Dios os rodean a cada momento, y os sería provechoso considerar
cómo y de dónde os vienen las bendiciones cada día. Permitid que las preciosas bendiciones de Dios despierten gratitud en vosotros. No podéis enumerar las bendiciones de Dios, la constante bondad amorosa de que os hace objeto, porque son tan abundantes como las refrescantes gotas de la lluvia. Hay nubes de gracia suspendidas, listas para derramarse sobre vosotros. Si apreciarais el valioso don de la salvación, seríais sensibles a la diaria vivificación de la protección y el amor de Jesús. Seríais guiados por los caminos de la paz. Hijos e hijas de Dios, página 342. Viernes 2 de abril. Para estudiar y meditar. El famoso comentarista bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: observe la sorprendente pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Aquellos que se descarrían de Dios por el pecado deben considerar seriamente dónde están. Están lejos de todo bien, en medio de sus enemigos, esclavizados por Satanás y en el camino real a la ruina total. Esta oveja perdida, Adán y Eva, hubiera vagado sin fin si el buen pastor no la hubiera buscado y le hubiera dicho que el lugar donde estaba descarriado no podría ser fácil ni cómodo. Si los pecadores quisieran considerar dónde están, no descansarían hasta regresar a Dios. Es falla y necedad común de quienes han hecho mal cuando se les pregunta al respecto, el reconocer solo lo que es tan evidente que no se puede negar. Como Adán, tenemos razón para tener miedo de acercarnos a Dios si no estamos cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo. El pecado aparece más claro en el espejo del mandamiento. Así que Dios lo puso ante Adán, y en ese espejo debemos mirar nuestro rostro. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su magnitud y asumir la vergüenza en ellos mismos, Adán y Eva justificaron el pecado y cargaron la vergüenza y la culpa en los demás. Él en ella y ella en la serpiente. En quienes son tentados existe una extraña tendencia a decir que son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones de Dios disculpara nuestra transgresión de la ley de Dios. Los que están prontos a aceptar el placer y ganancia del pecado son tardos para asumir la culpa y la vergüenza de ello. Aprendamos entonces que las tentaciones de Satanás son todas seducciones. Sus argumentos, todos engañosos. Sus incentivos son todos trampas. Cuando habla bien, no hay que creerle. Es por el engaño del pecado que el corazón se endurece. Aunque la sutileza de Satanás pudiera arrastrarnos al pecado, de ninguna manera nos justifica que estemos en pecado. Aunque Él es el tentador, nosotros somos los pecadores, es decir, Satanás no nos obliga, y cada vez que incurrimos en una tentación o cedemos a esa tentación, no es porque no tengamos poder de Dios a nuestra disposición, sino porque elegimos no echar mano de la fortaleza que Dios ha puesto a nuestra disposición, a nuestro favor. Que no disminuya nuestro pesar por el pecado, el que hayamos sido engañados. Antes bien, que aumente nuestra indignación con nosotros mismos por haber permitido ser engañados por un conocido tramposo y enemigo jurado, que quiere la destrucción de nuestra alma. Fin de la cita. Mientras Dios buscaba el bien del hombre, Satanás buscaba su ruina. Cuando Eva, al desobedecer la advertencia del Señor en cuanto al árbol prohibido, se atrevió a acercarse a él, se puso en contacto con el enemigo. Una vez que se despertaron su interés y su curiosidad, Satanás procedió a negar la palabra de Dios y a insinuar desconfianza en su sabiduría y bondad.
A la declaración de la mujer con respecto al árbol de la ciencia, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El tentador respondió: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:3-5. Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición, y que al prohibirles que tomasen del fruto del árbol, Dios los privaba de un gran bien. Arguía que Dios les había prohibido probarlo a causa de las maravillosas propiedades que tenía para impartir sabiduría y poder, que de ese modo trataba de impedir que alcanzaran un desarrollo más noble y hallasen mayor felicidad. Declaró que él había comido del fruto prohibido y que el resultado había sido la adquisición de la facultad de hablar, y que si ellos también comían de ese árbol, alcanzarían una esfera más elevada de existencia y entrarían en un campo más vasto de conocimiento. Libro La Educación, bajo el título El conocimiento del bien y del mal, párrafos 3 y 4. Hermanos y hermanas, que Dios alimente nuestro ser, nuestro corazón, con su palabra, que este mensaje llegue a lo profundo de nuestro corazón, que lo podamos poner en práctica, para que vivamos de fe en fe, de victoria en victoria, siendo más que vencedores siempre en Cristo Jesús. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabamos tu nombre por siempre. Gracias, eterno Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada reprensión. Gracias por esta historia que nos llama a no ceder a las insinuaciones del gran engañador, sino a poner nuestros ojos en tus mandamientos, en tu amor, en tu justicia, en tu santidad, en tu pureza. Ayúdanos a ser más que vencedores constantemente, a cambiar la historia de siempre: es que soy débil, es que caí. Por la palabra tuya puesta en nuestros labios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si soy débil en mi carne, soy fuerte en Cristo, y no hago lo que dice mi carne, sino lo que dice el Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por abrazarnos y no dejarnos solos nunca. Y gracias por consolar a los que están tristes, por fortalecer a los que han caído para que no vuelvan a caer, y por ayudarnos a marchar firmes y dignos en los méritos de Cristo Jesús. En su nombre santo oramos. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén, Señor.